Aquí con un capítulo más de Aracnipovia. Rápidamente, el link mi server de Discord por si gustas unirte está abajo en la descripción, igual que el link del fanfic. Capítulo 3. Primer día y visitante inesperado. Peter no tenía mucho que lo mantuviera ocupado mientras aún estaba en la habitación roja. Se trataba principalmente de entrenamiento y misiones, luego algunos experimentos de vez en cuando, tal vez algo más de entrenamiento antes de que lo encerraran de nuevo en su habitación. Pero ahora que estaba libre de ellos, podía expresar libremente lo que siempre había amado hacer sin esperar una paliza. Por fin pudo hacer cosas. Cuando regresó a la academia, le permitieron hacer sus lanzatelarañas hace años y su traje también tenía sus ideas entretejidas, pero no era la misma sensación que tenía cuando le permitían hacer todo por sí mismo. La satisfacción que obtenía cuando hacía que algo funcionara, el sentimiento de logro cuando terminaba era el mejor sentimiento del mundo para Peter. Por supuesto, no sabía necesariamente cuáles eran las emociones, pero cree que lo hicieron sentir feliz. Y ya hace tiempo que no siente eso. En fin, eso fue lo que hizo Peter mientras Mer y Jane iba a la escuela aquella hermosa mañana de septiembre. Se quedó en su laboratorio en miniatura, con la esperanza de poder por fin terminar el proyecto Scarlet. Peter lleva 4 horas sentado en su pequeño laboratorio. Desde las 7 de la mañana, intenta terminar esta última línea de código que le dará más emociones a su IA, ojalá, pero tardó otra hora en terminar la cuerda que le había estado dando problemas. Se pasó las manos por su cabello castaño despeinado antes de exhalar profundamente. Se acercó a su mesita de noche para agarrar el dispositivo experimental que sería el reloj que usaría para albergar a su IA. Era un reloj negro elegante y bonito con un borde rojo en el centro de la pantalla. Si funcionaba, la pantalla también podría proyectar su IA como un holograma, como Cortana en los juegos de Halo. Es posible que haya visto o no algunos comerciales sobre el juego que despertaron su interés. No hace falta decir que se inspiró en ello, también podía actuar como lanzatelarañas si quería. Solo tenía que presionar un botón en la parte inferior de la pulsera, y los componentes necesarios se extendían fuera del pequeño reloj para poder lanzar sus telarañas a mayor distancia. En fin, llevó el reloj a su estación de trabajo para cargar la nueva codificación. Mientras esperaba, buscó una forma de integrar su IA en su apartamento sin tener que destruir nada. Como no era el dueño del edificio, no podía modificarlo a su antojo. Lo que significaba que no podía poner su IA en la habitación como quería originalmente. Probablemente solo tendría que fabricar altavoces y tenerla en su laboratorio todo el tiempo. O, por otro lado, podría mantenerla bajo vigilancia para que pudiera ver lo que estaba sucediendo. Parecía una mejor idea. Probablemente mucho más eficiente que dejar su costosa máquina encerrada en su laboratorio acumulando polvo. Él tampoco quería herir sus sentimientos. Un par de minutos después, instaló algunos altavoces y pantallas temporales en su sala de estar antes de regresar al laboratorio para iniciar Scarlet. Se sentó en su escritorio y se ajustó el reloj a la muñeca. Exhaló por la boca antes de hablar consigo mismo. Bien, a ver si funcionas, Scarlet. Cerró los ojos antes de pulsar el botón lateral del reloj que debía activarla. La pantalla empezó a brillar en rojo antes de que apareciera un holograma de una mujer en su muñeca. No se nota a primera vista, pero como Peter la creó, sabía que la programó con lo que se suponía que era cabello rojo. En realidad, todo su cuerpo se iluminaba con una luz roja, por lo que la mayor parte de su cuerpo estaba teñido de un bonito y profundo rojo. Pero no demasiado oscuro, no quería que nada más le recordara toda la sangre de su pasado. La programó para que usara una camisa normal de manga corta con leggings y falda. Su cabello era rizado y le llegaba hasta los hombros holográficos. Ella tenía una sonrisa agradable, cálida y, se atrevería a decir, acogedora en su rostro cuando lo miró. «Hola Peter, ¿qué tal tu día?», le preguntó con una leve inclinación de cabeza. Sin perder la sonrisa. «Estoy genial, gracias por preguntar. Aunque debería preguntártelo a ti. ¿Este es tu primer día con vida, Scarlet?», le respondió. Levantó una ceja, haciéndole la pregunta en silencio. «Bueno, considerando que me crearon hace solo unos minutos, te lo contaré al final del día», dijo con un toque de descaro. Lo cual, sinceramente, puso a Peter muy contento. Creó una IA funcional que tenía emociones reales. Debe ser uno de los únicos que ha logrado crear con éxito una IA de 15 años, con emociones. Es una lástima que no pueda presumir de ello, ¿sabes? Te he dicho como 2 frases y ya sé que lo vamos a pasar genial juntos, Scarlett, dijo con una sonrisa burlona. Sorprendentemente, ella le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo. ¿Alguna vez
Pasó el resto de la mañana hablando con Scarlett y revisando su código para asegurarse de que todo estuviera exactamente como él quería. También le resultó bastante fácil hablar con ella. Quizás tuviera algo que ver con cómo la había creado, pero a Peter no le importó. Alguien más lo escuchaba y eso hacía que una emoción, que solía reprimir, brotara de su interior. Pero rápidamente alejó ese sentimiento. No podía lidiar con las emociones en ese momento. Eran demasiado confusas para él, no quería saber nada de ellas. Probablemente no era saludable, pero a Peter no le importaba. Hasta ahora no había tenido una vida normal ni saludable, así que ¿por qué empezar ahora? No fue hasta alrededor de la 1 cuando se dio cuenta de que no había comido hoy. Se levantó del escritorio y empezó a salir del mini laboratorio hacia la cocina. Iba a mitad de camino a la cocina cuando su sentido arácnido se activó y al instante se puso tenso. Su mirada se endureció y se puso a la defensiva, mirando sutilmente de reojo para ver si podía ver qué lo estaba poniendo nervioso. Es imposible que Hydra lo encontrara tan rápido. Nadie más con vida sabía de él. A menos que él no supiera de alguien, lo cual bien podría haber sucedido. Pero Peter está 95% seguro de que nadie más sabe de él. Sus ojos captaron algo cerca del rincón oscuro junto a la puerta principal. Vio una sombra que parecía un hombre. Concentró sus sentidos en ese rincón y pudo ver la silueta con mayor claridad. Era claramente un hombre, vestía ropa negra, como mucha ropa negra. Peter distinguió fácilmente una gabardina Y. ¿Era un parche? Peter miró fijamente a la esquina al darse cuenta de quién estaba en su apartamento. Hola Nicholas, no esperaba visitas, dijo con frialdad, fulminando con la mirada al hombre. Fury, en todo su esplendor, salió lentamente del rincón oscuro y miró fijamente al joven. Parece que me conoces bastante bien, muchacho. Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, pero al parecer, no existías hasta hace unas semanas. ¿Te importaría explicarlo? Dijo mientras pasaba junto a Peter y se acomodaba en su sofá. Peter se quedó un poco sorprendido por lo directo que fue. No perdió ni un segundo antes de ir directo al grano. Peter se recompuso rápidamente antes de responderle al director. Claro, siéntete como en casa, Nick. ¿Quieres un café ya que estoy? Mejor sería un buen anfitrión. Dijo poniendo los ojos en blanco, pero se aseguró de que su rostro fuera completamente ilegible para el otro hombre. Si el director de S.H.I.E.L.D. quería entrar en su apartamento, no se lo iba a poner fácil. En realidad, me interesa más saber de dónde vienes, pero un café no me parece tan mal ahora mismo, dijo Fury sin siquiera mirarlo. Si el hombre intentaba sacarle una reacción, no funcionaría. Era un asesino y espía entrenado. Tiene más perspectiva que cualquier persona normal, así que sus trucos de espía no funcionarían con él. Lo siento, me quedé sin café. Pero tengo la despensa llena de vete a la mierda. Y si eso no te basta, puedo ofrecerte un acompañamiento de lárgate de mi apartamento. Dijo con una sonrisa burlona, mirando finalmente al hombre. Fury soltó un bufido divertido, pero no hizo ademán de levantarse del sofá. Bueno, valía la pena intentarlo. Peter salió lentamente de la cocina y se dirigió a la silla que estaba justo enfrente del director. En cuanto sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos apartó la vista durante 2 minutos. De hecho, fue el director quien rompió el silencio primero, lo que Peter consideró una victoria. Hace unas semanas, nuestro equipo técnico encontró rastros de un ataque informático en nuestros servidores. Finalmente, rastrearon el ataque hasta Keynes, pero los dispositivos utilizados para el ataque fueron destruidos. Sin embargo, hace poco encontramos un vídeo donde te llevas unos objetos detrás de un almacén en Keynes, justo de donde provenía la señal. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó Fury, pero Peter se dio cuenta de que era más una exigencia que una pregunta. Peter se encogió de hombros. Necesitaba hacer algo. No es tan difícil hackear tus servidores si sabes lo que haces. Fury decidió ignorar la parte donde este adolescente dijo que hackear S.H.I.E.L.D. era fácil y pasó al problema más importante. ¿Qué necesitabas que fuera tan importante para hackear S.H.I.E.L.D.? Peter chasqueó la lengua mientras negaba con la cabeza. Bueno, si te lo dijera, Nicholas, ya no sería un gran secreto, ¿verdad? Dijo Peter con una ceja levantada. Me llamo Fury, no Nick ni Nicholas. Fury. Dijo algo molesto porque un niño lo llamara por su nombre. La única otra persona que podía llamarlo por su nombre era cierta híbrida con poderes Kree. Pero hacía años que no la veía. No, estoy bastante seguro de que te llamas Nicholas Joseph Fury. Director de S.H.I.E.L.D. y uno de los mejores espías del mundo, bueno, no mejor que yo, pero le sigues de cerca. ¿Entonces eres un espía?
Bueno, sí, acabo de decir eso. ¿Para quién trabajas? Mí mismo. ¿Cuál es tu modus operandi? Bien, ¿por qué estás aquí? Verás, ¿cómo sabes tanto? Si respondo a tus preguntas, ¿podrías dejarme en paz, por favor? Preguntó Peter con un tono ligeramente molesto. Casi nunca le levantaba la voz a nadie, pero Nick lo estaba poniendo de los nervios. Menos mal que sabía controlar sus emociones o se habría metido en un buen lío. Fury observó al chico durante unos minutos. Sorprendentemente, no pudo entender nada de él. Por alguna razón, este chico era experto ocultando sus verdaderas emociones y, siendo completamente sincero, eso lo asustaba un poco. No le gusta ignorarlo y, en ese momento, este chico era una incógnita. Si quería asegurarse de que no fuera una amenaza, tendría que escucharlo. Él asintió con la cabeza hacia Peter, dándole permiso para hablar. Peter respiró hondo antes de hablar. Básicamente, no soy de por aquí. Crecí en Rusia toda mi vida y llegué aquí a mediados de agosto. Sabía que necesitaba ciertas cosas para ser considerado ciudadano, así que pirateé su organización y falsifiqué un certificado de nacimiento, un diploma y documentos de emancipación para que la gente no se preguntara por qué un adolescente vivía solo, feliz. Sabía que no era toda la historia, pero de ninguna manera le diría al director de S.H.I.E.L.D. que era un ex asesino de organizaciones malvadas. Ya sabía que era un espía, así que no hacía falta ser un genio para descubrir el resto. Fury se tomó unos minutos para repasar la información mentalmente. Se dio cuenta de que no era todo, pero por ahora era suficiente. Empezaba a entender por qué los había hackeado. Pero aún tenía preguntas sobre este chico. Era imposible saber de qué era capaz si podía hackear fácilmente a S.H.I.E.L.D. como si nada. Fury también se dio cuenta de que este chico era poderoso. Solo por su porte. Tenía esa mirada que ningún niño de su edad debería tener, no es que al director le importara, pero sabía que los niños deberían preocuparse por la escuela. Lo que se escondía tras los ojos del chico era más oscuro, más malvado que cualquier cosa que Fury hubiera visto. Se mantenía firme con tanta confianza como Romanov, pero no era arrogante como algunos de los otros héroes que conocía. Era seguro, audaz. Tenía esa actitud de no te metas conmigo o te voy a hacer daño. Al igual que Natasha, todo esto combinado asustó al director, odiaba la incertidumbre, pero en ese momento, nada era seguro. Conocía a este chico desde hacía 5 minutos y sabía que nunca quería que estuviera en su bando contrario. Prefería tenerlo como aliado que como enemigo. ¿Cómo te llamas, niño? Peter se preguntó si debía decirle su verdadero nombre y decidió que no le importaba. Probablemente lo descubriría tarde o temprano, así que más le valía que lo dijera él. Peter Parker. Como la ex agente de S.H.I.E.L.D., Mary Parker. Sí, esa es mi madre, ¿la conocías? Sí, esa es mi madre, ¿la conocías? Sí, lo hice. Un día desapareció y nunca regresó. Nunca supe que estaba embarazada. ¿Qué más sabes de eso? Bueno, se mudó a Rusia con mi padre y me trajo allí. Por eso necesitaba falsificar unos documentos. ¿Dónde están tus padres ahora? Preguntó Fury. Están muertos. Fury se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un suspiro. Supongo que no vas a profundizar en ese tema, ¿verdad? Definitivamente no, dijo Peter con una sonrisa burlona, lo que provocó que Fury se frotara la cara con una mano. ¿Algo más que deba saber? Preguntó con sarcasmo, sin esperar la respuesta de Peter. Sí, soy mitad araña. ¿Es importante? Preguntó con inocencia mientras se miraba los dedos. Fury sabía que no era tan inocente. Ese pequeño cabrón lo hizo a propósito. Sí, se consideraría información importante que seas un maldito mutante. Ay, ¿se está frustrando el director? Qué gracioso. Quizás deberías tomarte un descanso, Nick. Seguro que tus compañeros lo entenderían. Le sonrió. Fury suspiró mientras se frotaba la cabeza. Sentía que le empezaba a doler la cabeza por toda la información que acababa de absorber. Tenía que hacer algo con este chico, pero la pregunta era, ¿qué hacer? Está bien, escucha, Parker. Estaré dispuesto a dejarte vivir aquí y hacer lo que quieras. Pero si alguna vez te pido un favor o necesito que hagas algo por mí, espero al menos que me respondas, aunque sea para decirme que no. Sabes que solo tengo 15 años, ¿verdad? Preguntó Peter con una ceja levantada. Sí, lo entiendo, pero tus habilidades podrían ser útiles en ciertas circunstancias, respondió Fury. Básicamente, ¿quieres usarme?, dijo Peter. Si quieres verlo de esa manera, entonces sí. ¿Puedo decidir lo que hago si me llamas?
Sí, considerando que no eres mayor de edad, técnicamente no puedes trabajar para mí. Legalmente no podría obligarte a hacer nada que niegues, dijo Fury. Desde la perspectiva de Peter, no parecía muy contento con esa parte, lo que solo lo alegró aún más al aceptar las condiciones. A cambio, tendrías que quitarme de encima al gobierno o a cualquier otra persona. No quiero que los políticos sepan que un joven de 15 años se graduó y vive solo, sobre todo porque técnicamente yo no existía hasta hace unas semanas. Sería un poco sospechoso. Entonces, básicamente, ¿quieres mi protección? Claro, si quieres llamarlo así. Pero puedo protegerme solo, así que es más bien un refuerzo por si alguna vez lo necesito. Peter se encogió de hombros. Si quería vigilar al chico, esta era la única manera. Tenía que pensar en la seguridad de todos y esto era lo mejor para él. Además, mentiría si dijera que no sentía algo de curiosidad por Parker y por cómo seguía vivo. Fury se levantó y extendió su mano para que el niño la agarrara. Después de unos segundos de contemplación, Peter se levantó y tomó la mano del director y le estrechó la mano. Fury dejó un papel sobre la mesa de centro antes de dirigirse a la puerta para salir. Antes de irse, le dijo algo al chico por encima del hombro. Si alguna vez algo cambia contigo, llámame. Quiero ser la primera persona en saberlo. Con esto, el director cerró la puerta detrás de él. Unos segundos de silencio después, Peter decidió romperlo mientras miraba la puerta por donde salió el director. Bueno, al menos no sabe que tengo una IA superinteligente, ¿verdad, Scarlett? Dijo Peter con una ceja levantada y una pequeña sonrisa. Sí, Peter, podría haber sido mucho menos indulgente contigo si hubiera sabido que podías destrozar el Pentágono en 5 segundos, dijo divertida. Lo que a su vez hizo que Peter resopló divertido antes de ir a la cocina a tomar algo. Después de aproximadamente 1 hora y media, Mer y Jane entró por la puerta. Llevaba su mochila en las manos cuando entró por la puerta y la dejó en la isla de la cocina. Se quitó las zapatillas y las guardó en el cubículo del armario antes de dirigirse hacia Peter, que estaba sentado en el sofá viendo una película. Ella se sentó a su lado antes de hablar. ¿Qué estás mirando, tigre? Peter se encogió de hombros. Solo una película que encontré. Sabes, al crecer en Rusia, no tuve muchas oportunidades de ver nada, así que decidí seguirla, ver de qué trataba. Sonrió con suficiencia, lo que la hizo negar con la cabeza, exasperada. Bueno, siempre puedes mirar el título para ver qué estás viendo. No es tan difícil, solo tienes que pulsar. Ya sé que presionar, muchas gracias, resopló. Levantó las manos en un gesto de rendición fingida. Solo me aseguro, Pete, dijo con voz divertida. Después de unos segundos, habló. Es una película de Disney, espera, ¿por qué estoy mirando el título si probablemente ya sabes cómo se llama? Preguntó con una ceja levantada. Quiero asegurarme de que sepas usar un control remoto, dijo, provocando que Peter la fulminara con la mirada y ella se riera. No eres gracioso, Watson. Siento que tengo un buen sentido del humor. Sigue diciéndote eso. Lo haré. Ella se rió. Se sentaron en un cómodo silencio durante un par de minutos más, simplemente mirando la película antes de que Mer y Jane volviera a hablar. Entonces, ¿pasó algo mientras estuve ausente? Peter lo pensó unos segundos antes de decidir no contarle toda la verdad, por su propia seguridad, claro. No necesitaba saber que había hecho un trato con el director de S.H.I.E.L.D. No mucho. Aunque terminé mi día. Saluda, Scarlett. Hola, señorita Watson, un placer conocerla. La voz provenía de la isla de la cocina. Había una pequeña pantalla holográfica en la esquina de la isla que proyectaba un holograma de Scarlett. Mer y Jane le sonrió a la IA. Hola Scarlett, me alegro de poder conocerte finalmente. Pete ha estado trabajando en ti durante un tiempo. La IA le devolvió la sonrisa cálida. Estoy feliz de estar aquí ahora. Es mucho mejor que no estar aquí. Respondió. Mer y Jane se rió. Sí, estoy segura de que yo también sería feliz si por fin tuviera la oportunidad de ver el mundo. Espero que estés contenta con el alojamiento hasta ahora. ¿Te está tratando bien? Preguntó con una sonrisa burlona, lo que hizo que Peter arqueara una ceja, sin impresionarse. Sí, me ha tratado bastante bien. Me da acceso total a toda la información de Internet para que pueda aprender cosas nuevas. Lo cual, si no me equivoco, suele ir contra el protocolo desde el fiasco de Ultron. Supongo que el gobierno no quiere que otra IA desenfrenada intente apoderarse del mundo. Se encogió de hombros, como si no le importara esa última información. Entonces, ¿básicamente te permite romper las leyes? Preguntó Mary Jane.
Sí, más o menos. Eso es ser un padre de primera, Parker. Ella no es mi hija, Em. ¿La hiciste tú? Sí, entonces es tu hija, dijo Mary Jane sin siquiera mirarlo. Peter la miró confundido, con la cabeza ladeada. Fue en casa de la hermana Margaret donde Peter se encontró unos días más tarde. Siendo realista, sabía que no debía haber vuelto al bar por ningún motivo, pero cuando había hecho Peter lo que se suponía que debía hacer, demandarlo, tenía curiosidad por el lugar. El camarero, comadreja, le dio trabajo y Peter sabe que no encontrará muchos por ahí, considerando su edad. Así que sí, el jueves por la tarde, Peter entró nuevamente al bar con la cabeza en alto y sin una pizca de duda en su mente. Lo primero que notó Peter fue una pelea entre un hombre grande y musculoso con barba y alguien que parecía ser un hombre al azar que llegó allí ya medio borracho. Sinceramente, ¿qué le pasa a la gente con emborracharse apenas a las 12 de la tarde? Peter miró fijamente a comadreja desde su posición cerca de la puerta, y cuando el hombre mayor le devolvió la mirada, sintió una oleada de alivio. Asintió con la cabeza en dirección a la pelea y le dirigió una mirada suplicante al adolescente. Peter suspiró en silencio antes de acercarse a la pelea para detenerla. Cuando llegó, los dos hombres estaban discutiendo a gritos sobre bebidas y griega. ¿Felación? Peter no iba a cuestionar lo que hacían en su tiempo libre, solo estaba allí para detener la pelea. Extendió la mano y agarró ambas cabezas antes de estrellarlas y hacer que cayeran al suelo mientras él se cernía sobre ellas. Les lanzó una mirada fulminante. Si van a armar un lío, pueden irse. Les habló con frialdad a los dos que estaban en el suelo. Los dos hombres miraron al adolescente y se quedaron aterrados por lo intimidante que parecía. A Peter no le importó demasiado. Ahora, levántense de sus traseros y permanezcan en la fila o salgan de ahí. El borracho se levantó y empezó a murmurar mientras se dirigía a la puerta, sin decir una palabra más. Probablemente aún aturdido por el golpe de cabeza que se produjo. La buena noticia es que no recordaría a Peter por la mañana. En ese momento, comadreja se acercó y le ofreció la mano al hombre en el suelo. Levántate, Bud, todavía tienes algo de dignidad, no te preocupes. El hombre, a quien Peter ahora conocía como Bud, se levantó del suelo con un gruñido. Miró a Peter confundido durante unos segundos antes de reír. Maldita sea, niño, tienes mucha fuerza para una ramita de tu tamaño. Sí, me lo dicen a menudo, dijo Peter antes de dirigirse a la barra, como si nada. Unos minutos después, Weasel se acercó con una camiseta que tenía el nombre del bar y le sonrió a Peter. ¿Listo para ir a trabajar, chico? Por alguna razón, cuando dijo niño, Peter no se enojó. Quizás por el tono burlón de la palabra, pero en realidad se sintió bien que saliera de la boca de alguien que no intentaba usarla en su contra. Le sonrió a Weasel y le dijo, por supuesto, jefe. Peter se quedó allí todo el día e incluso la noche. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando se dio cuenta de que llevaba 12 horas allí. También era alrededor de la 1 en punto cuando un cierto mercenario bocazas entró. Peter estaba limpiando vasos cuando entraron dos personas. La primera persona parecía ser mitad cyborg con su brazo derecho todo de metal y Peter podía notar que su ojo también tenía algún tipo de tecnología. La segunda persona vestía un traje negro y rojo con una pistola enfundada en su cadera y dos espadas en su espalda cruzadas en forma de X. Tenía una máscara para que Peter no pudiera decir quién era. Cuando el cyborg lo vio, levantó una ceja en señal de interrogación por haber visto a un niño en un bar, pero su reacción no fue la que le daba curiosidad a Peter. Cuando el hombre del traje rojo y negro lo vio, prácticamente pudo ver al hombre iluminarse, incluso con una máscara puesta. Dios mío. No sabía que Peteyepie vendría tan pronto. Comadreja, me siento traicionado por no haberme dicho nada. Peter entrecerró los ojos con recelo al mercenario. No le había dicho su nombre nadie, excepto a Comadreja, Furia y Mary Jane. Sabía que Mary Jane no se lo diría a nadie. También sabía que Nick probablemente quería mantenerlo en secreto todo el tiempo posible y sabía que Comadreja no lo decía. Entonces, ¿cómo sabe este hombre quién es? ¿Cómo me conoces? Le expresó sus sospechas al hombre en cuestión. El tipo ladeó la cabeza, confundido, antes de responder. Ah, es cierto, tonto Wade, dijo dándose un golpe en la cara con la mano antes de volverse hacia Peter. Aún no me conoces en este universo, cariño. Pero conozco a un tú diferente. Se encogió de hombros, como si hablar de viajes entre universos fuera normal. Peter decidió ignorar por completo esa lata de gusanos por un segundo y pasar a otra pregunta. ¿Y quién es el tipo del brazo de metal? Preguntó. Antes de que el hombre pudiera responder, Wade decidió hablar primero.
¡Ay, qué modales! Este es Cable. Es un cyborg del futuro. Es la razón por la que puedo viajar entre universos. Wade asintió con entusiasmo, como un niño eligiendo su sabor favorito de helado. Lo cual hiciste a mis espaldas. Te dije que no te metieras con ese dispositivo, y lo hiciste de todos modos, dijo Cable mientras miraba sutilmente al mercenario. Wade simplemente respondió despidiéndolo con un gesto. Entonces, cyborgs del futuro y un mercenario que puede saltar de universo en universo, su vida se vuelve cada vez más extraña a medida que pasan los días. Wade se acercó a Peter y luchó contra el impulso de voltear al mercenario. Suena un poco como Thanos. Pero no le digas a nadie que te lo dije, spoilers. Le susurró al oído a Peter, pero cantó la última palabra en voz baja. La cara de Peter era el ejemplo perfecto de confusión. ¿Quién era Thanos? ¿Por qué se considera un spoiler? ¿Y por qué demonios sigue Wade tan cerca? Lo apartó con la mirada. ¿Te quieres alejar de mí, hombre? Dios mío, ¿sabes lo que es el espacio personal? Preguntó. Ya te acostumbrarás, dijo Cable poniendo los ojos en blanco. ¿Ya te acostumbraste? Lo mejor que pueda. Tengo muchas ganas de trabajar contigo en el campo, cariño. Lo harás genial. Exclamó Wade mientras saltaba como un bebé. ¿Qué quieres decir con eso de en el campo? Preguntó Peter confundido. No, eso se llama spoiler, Peterie, dijo Wade mientras señalaba al adolescente con el dedo índice, como si regañara a un niño por portarse mal. Peter puso los ojos en blanco antes de hablar con Weasel. Me voy, amigo, nos vemos luego, dijo. No quería quedarse más tiempo. Su cerebro no podía procesar toda la información que acababa de recibir en tan solo unos minutos. Claro, Pete, nos vemos luego. Dicho esto, salió por la puerta, no sin antes escuchar el último comentario de Wade. Ve por ellos, Spidey. Él ignoró por completo el comentario antes de regresar a su apartamento. Sin embargo, en su camino de regreso a casa, ocurrió algo que convertiría a Peter en la mejor versión de sí mismo. Mientras caminaba, oyó un grito proveniente de un callejón. Sin duda, sonaba femenino y estaba tan lleno de miedo que los pies de Peter se movieron automáticamente hacia donde provenía. Cuando llegó al callejón, vio a un hombre musculoso arrinconando a una joven. Vamos, guapa, te lo pasarías genial, casi ronroneó al oído de la chica, lo que solo la hizo retorcerse y llorar con más fuerza. Al hombre no parecía importarle mucho, de hecho, parecía disfrutar más de su forcejeo. Pedro no sabía qué lo invadió esa noche, pero tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Oye, imbécil, aléjate de la chica. Gritó desde la entrada del callejón. El hombre se giró lentamente para mirarlo, pero la sujetó firmemente. Al parecer, la situación le pareció graciosa, pues empezó a reírse entre dientes antes de hablar. ¿Y qué vas a hacer, chico? ¿Llamar a la policía? No te preocupes, chaval, me encargaré de ti cuando termine con esta belleza, dijo con una sonrisa sugerente. Para dejar claro su punto, se abalanzó sobre la chica, lo que la hizo gemir de dolor y vergüenza. Peter había terminado, sin siquiera pestañear. Peter sacó sus telarañas de su muñeca y las arrancó para que el hombre volara hacia él. Estaba tan confundido que perdió el equilibrio y se lanzó de cabeza contra Peter. Tan pronto como se acercó, Peter se giró, le dio una patada en la cabeza y envió al hombre volando hacia la pared, dejándolo inconsciente instantáneamente. Peter exhaló por la nariz antes de acercarse a la niña. Si tuviera que calcularlo, tendría unos 12 o 13 años. No parecía tan joven, pero definitivamente era más joven que él. Estaba sentada contra la pared, con las piernas dobladas contra el pecho y la cabeza hundida en las rodillas. Él notaba que lloraba en silencio y no quería asustarla, pero quería asegurarse de que estuviera bien antes de irse. Se agachó para quedar a su altura. Oye, se acabó, niña. No te volverá a molestar, le dijo Peter en voz baja. Ella levantó la vista y vio que le sonreía cálidamente con ojos amables. Su siguiente movimiento sorprendió a Peter. De repente, se incorporó de golpe y lo abrazó. Hundió la cara en su pecho y lo rodeó con los brazos. Él sintió que su camisa se mojaba con las lágrimas, pero en ese momento, no le preocupaba. La rodeó con sus brazos torpemente y comenzó a darle palmaditas en la espalda para consolarla. No sabía qué hacer, no le habían dado muchos abrazos en su vida. Después de unos minutos de estar ambos abrazados, la chica se separó de él y habló. «Es mi papá», le reveló. Los ojos de Peter se abrieron ligeramente antes de volverse más oscuros. Eso era absolutamente repugnante. Lo que este hombre, este padre, estaba a punto de hacerle a su propia hija.
¿Dónde vives? Decidió que se encargaría él mismo de este hombre después de que ella saliera del callejón. Te acompañaré a casa para asegurarme de que estés a salvo, dijo. Vivo aquí abajo. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Le tembló la voz al oír la última frase. Él le puso la mano en el hombro y le sonrió. Dile la verdad, pero dile que te encontró un policía en lugar de un adolescente raro. Dile que estaba a punto de hacerte daño, así que el policía tuvo que usar fuerza letal, dijo con seriedad. ¿Vas a matarlo? Preguntó. Peter suspiró antes de volver a mirar al hombre, que era una completa excusa para ser humano. No podía dejar que viviera. Un hombre que violaría voluntariamente a su propia hija para su propio placer. Peter sabía que si lo intentaba una vez, sin duda lo volvería a intentar. Miró a la niña con una tristeza oculta detrás de sus ojos. Es lo que mejor hago, niña. Se quedó atónita unos segundos antes de asentir. Se mordió el labio antes de abrazarlo de nuevo. Antes de apartarse esta vez, le susurró algo al oído. Gracias por salvarme. Siempre lo recordaré, dijo. A Peter se le revolvió el estómago al oír esas palabras. Nunca le habían dado las gracias, y mucho menos por salvarle la vida a alguien. De hecho, lo hizo sentir bien. ¿Cómo te llamas, niño? Preguntó, intentando distraerse de todas sus emociones. Calíope. Bueno, ese nombre es único. Te queda bien, dijo con una sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa sonrojada antes de dirigirse a la entrada del callejón. Mientras ella salía, Peter la observó durante todo el camino hasta que llegó a su edificio de apartamentos y la vio entrar. Por alguna razón, se sentía extrañamente satisfecho consigo mismo. Acababa de salvarle la vida a alguien. No lastimó a nadie inocente por primera vez en su vida. Todas estas diferentes emociones flotaban en su cabeza mientras su voz lógica comenzaba a generar todas estas diferentes ideas sobre cómo podía sentirse así nuevamente. De repente, un gruñido sonó detrás de él y supo que aún tenía algo de basura con la que lidiar antes de poder pensar en algo de esto. Se acercó lentamente al hombre y lo fulminó con la mirada. Esperó a que cruzaran miradas antes de hablar. Espero que lo que hiciste valiera la pena morir, porque donde tú disfrutas controlando a jovencitas inocentes, yo disfruto deshacerme de gente como tú. Le gruñó al hombre que lo obligaba a retroceder contra la pared con una mano todavía en la cabeza. Agarró al hombre por el cuello de su camisa y le susurró al oído. Espero que disfrutes los últimos minutos de tu vida. Porque los imbéciles como tú no merecen estar vivos. Sí, considerando todo, fue una muy buena noche. Capítulo 4. La vida de un justiciero. Pasear por la ciudad de Nueva York fue probablemente la sensación más emocionante que Peter haya experimentado en su vida. Después de aquella fatídica noche de hace un par de semanas, Peter no podía dejar de pensar en esa chica. Cómo le agradeció por salvarle la vida, cómo lo llenó de tanta emoción que se quedó paralizado mientras ella le agradecía. Se dio cuenta de que le gustaba salvar a la gente esa noche. Imagínese que a un ex asesino le gustaba salvar a la gente y no hacerle daño. Para ser justos, él mató esa noche, pero no mató a un inocente esta vez, así que Peter lo consideró una victoria. No fue su culpa que ese pobre padre quisiera violar a su hija. Esos imbéciles no merecen vivir en este planeta. Así que, sí, tomó cartas en el asunto y lo mató. ¿Pero realmente puedes culparlo? En fin, cuando regresó a casa esa noche, no pudo dormir nada. Tenía los sentidos a flor de piel por la euforía que le produjo salvar a la chica. Sentía como si pudiera oír toda la ciudad al mismo tiempo. Podía oír cómo roncaba la persona que vivía justo encima de él, podía oír a la pareja de abajo discutiendo sobre diferentes sabores de gelatinas. Cómo la frambuesa era mejor que la uva o la fresa. Pedro tuvo que estar de acuerdo con ellos en eso. Podía oír calle abajo, a 1,5 millas de distancia, a una niña hablando por teléfono con su madre. También podía oír un poco más lejos, probablemente a unas 2 millas, cómo sonaban las sirenas de la policía, persiguiendo a quien Peter solo supuso que era un conductor que intentaba dejarlos atrás. Fue extraño que Peter sintiera la necesidad de saltar por la ventana y ayudarlos a atrapar al conductor imprudente tan pronto como escuchó las sirenas. Probablemente no sabía qué hacer. Por un lado, quería ayudar a la gente. Eso lo hacía sentir bien consigo mismo, pero más importante aún, necesitaba compensar toda la sangre derramada a lo largo de los años. Por otro lado, si alguien todavía estuviera vivo y supiera de él en la habitación roja, y de repente apareciera un justiciero con poderes arácnidos, no haría falta ser un genio para darse cuenta de que era dicho justiciero. En realidad, no fue hasta que habló con Mary Jane, que finalmente tomó una decisión. Le contó lo que pasó ese día.
Desde el momento en que entró al bar, pasando por el encuentro con un mercenario y un cyborg, hasta la chica en el callejón a punto de ser violada por su propio padre. Podía ver que Merihane sentía un profundo asco ante la sola imagen de un padre violando a su hija, y Peter mentiría si dijera que aún así no le enfurecía. Podía ver que si no mataba al hombre, Merihane no tendría ningún problema en darle una paliza a ese canalla. Después de que él terminó de explicarle todo lo que sintió esa noche, ella lo miró con una sonrisa. Pete, no tienes nada que compensar. Nada de eso fue tu culpa y sé, en algún lugar de esa dura cabeza tuya, que lo sabes. Peter negó con la cabeza. Te lo agradezco, pero eso no cambia el hecho de que mis manos han matado gente antes. ¿Y si lastimo a alguien mientras estoy ahí fuera? Merihane le puso la mano en el hombro. Los accidentes ocurren, Tiger, nadie es perfecto. Cometerás errores, y no pasa nada. Lo importante es que aprendas de ellos, ¿vale? Le sonrió con cariño, provocando un vuelco en el estómago de Peter, en el buen sentido. Pedro resopló. ¿De dónde salió toda esta sabiduría? De mí, por supuesto, dijo con una sonrisa burlona, lo que hizo que Peter pusiera los ojos en blanco y sonriera. Entonces, si hago todo esto de justiciero, ¿te parecería bien? O sea, ¿no se supone que la gente debería intentar convencer a sus amigos de que no se metan en situaciones que podrían hacer que los arresten por infringir la ley? Bueno, primero que nada, me honraría que mi mejor amiga fuera una justiciera de Nueva York. De verdad, eso mola más que conocer a uno de los Vengadores. Exclamó emocionada. Se recompuso antes de continuar. Segundo, si no han arrestado a los demás justicieros, a la ley no le importará que aparezca uno más. Vale, tenía razón en eso. De repente, Peter recordó algo que había escondido al llegar a Estados Unidos. Se mudó a su habitación, dejando atrás a una Merihane confundida, para ir a buscar la ropa que buscaba. Peter escondió su traje de la habitación roja debajo de la cama. No le apetecía deshacerse de él, debido a toda la tecnología genial que incorporaba, que además resulta ser idea suya. Pero tampoco quería usar el traje. Ha lastimado a tanta gente con ese traje, que le trae malos recuerdos cuando lo recuerda. Pensé, quizás si cambia un poco la escena de color. Salió de nuevo a la sala con el traje en las manos. Merihane levantó la vista y se dio cuenta de lo que tenía en las manos. ¿Qué vas a hacer con eso? Preguntó, señalando el traje. Voy a cambiarlo un poco para que parezca mucho menos malvado y más amigable, respondió mientras pasaba junto a ella hacia el mini laboratorio. Ella lo siguió y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué colores estás pensando? No sé, quizá algo brillante y neutro, como un azul. Peter se encogió de hombros, sin saber muy bien qué color quería. Lo único que sabía era que no tendría nada de negro. ¿Qué tal un poco de blanco en el traje? ¿Ves el logo de la araña en el pecho? Podrías incorporarlo, pero en lugar de rojo oscuro, que sea blanco, sugirió. Le gustó cómo sonaba. Azul, blanco y griega. Algo más. Quizás le vendría bien un rojo, pero no tan oscuro. Si era demasiado oscuro, le recordaría a sangre, y si era demasiado claro, se vería demasiado infantil. Necesitaba encontrar un punto medio. Se le ocurrió una idea que le hizo sonreír con sorna. Tenía una IA cuyo nombre, si no recordaba mal, provenía de un tono de rojo. Le vendría bien un tono escarlata más claro, un toque de azul océano, y el toque final sería el logo de la araña blanca en el centro del pecho. Sí, realmente estaba haciendo eso, se estaba convirtiendo en un completo justiciero. Vas a necesitar un nombre, dijo Merihane de repente. Peter estaba tan absorto en los diseños del nuevo traje que olvidó por completo que tenía compañía. Peter pensó por un momento antes de responder. ¿Qué tal algo simple, como Spider-Man? Me gusta, rápido y sencillo. Spider-Man, el nuevo justiciero de Nueva York. Ay, ya veo los titulares. Rió, mientras gesticulaba con las manos para enfatizar su punto. Peter puso los ojos en blanco, como era de esperar, ante la personalidad de Merihane. ¿Estás de buen humor hoy? ¿Qué tal? Preguntó Peter sin darse la vuelta mientras acercaba las pantallas al escritorio y comenzaba el proceso de diseño de su nuevo traje. Nada, ¿por qué no puedo ser feliz? Preguntó con una mirada fulminante hacia Peter. Nunca lo diría, pero ha sido mucho más feliz desde que conoció a Peter. No es que no tuviera amigos, tenía amigos pero no consideraba a ninguno de ellos su mejor amigo. Ella consideraría a Peter su mejor amigo. Peter rió para sus adentros al sentir la mirada intensa de Merihane en la nuca. Nunca lo admitiría en voz alta, pero su mirada era bastante tierna.
Quizás si no hubiera experimentado miradas furiosas de mujeres toda su vida, le habría afectado más. Solo observaba a Em, no quise entrometerme demasiado, lo siento. Ya sabes, las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Agitó la mano derecha. Decidió dejar el tema por ahora. Si ella quería decírselo, lo haría cuando estuviera lista. Decidió que probablemente debería centrarse en su traje antes de arruinarlo todo. Está bien, Pete, lo entiendo. Ahora, vamos a arreglar ese traje tuyo. Le sonrió con suficiencia, y él le devolvió la sonrisa. Así es básicamente como se convirtió en un justiciero. Con el apoyo de Mary Jane, decidió intentar ayudar a la gente por una vez. Quizás podría marcar una pequeña diferencia para la gente de la ciudad. Y cuando Pedro dijo ayudar a la gente, literalmente quiso decir ayudar a la gente con cualquier cosa. En su primer día de patrulla, ayudó a una anciana a cruzar una calle, ayudó a un niño a encontrar a sus padres, sacó a un gato de un árbol en Central Park e incluso detuvo un robo de bicicleta. Fue agradable ayudar a la gente normal y corriente. Ese fue su primer día de patrulla, pero su primera noche de patrulla fue un poco más intensa en comparación con lo que había hecho menos de 7 horas antes durante el día. Peter descubrió muy rápidamente que cuando el sol se ponía y salía la luna, la verdadera oscuridad de la ciudad salía a jugar. Así fue como terminó en un contenedor de basura a las 2 de la mañana. Ahora la noche comenzó normal para Peter, o tan normal como puede ser para un espía justiciero con poderes arácnicos. Evitó que unas personas robaran un banco, se ocupó de robos cada 2 horas, e incluso ayudó a un niño que estaba a punto de convertirse en la próxima víctima de un pedófilo. Fue una buena primera noche de trabajo hasta que aparecieron los espeluznantes ninjas. Peter estaba en sus asuntos, dando vueltas por la ciudad cuando sus sentidos mejorados captaron un movimiento a sus espaldas. Pero al darse la vuelta, no vio nada ni a nadie cerca. Por supuesto, eso fue hasta que vio una mancha negra que se movía rápidamente de un edificio a otro en su visión periférica. Se aseguró de no reaccionar, pero sutilmente cambió de rumbo para seguirlos. En cuanto cambió de dirección, a lo lejos, vio a unas 8 personas vestidas de ninjas rodeando a alguien que parecía llevar un traje de demonio. Antes de que pudieran reaccionar, Peter saltó al tejado y empezó a luchar contra los ninjas sin pestañear. Estaban tan sorprendidos con su llegada que le dio tiempo al demonio para empezar a luchar con el ninja más cercano. Después de eso se desató el infierno. De alguna manera, el demonio y Peter terminaron luchando uno contra el otro contra los ninjas solo con los puños. Peter no quería matar a nadie. Después de todo, ahora intentaba ser bueno. Bueno, parafraseando eso, no quería matar a nadie que no mereciera morir. Hasta ahora, lo único que había descubierto era que a estos ninjas no les gustaba este demonio. Probablemente había más en la historia, pero Peter no lo sabía en ese momento. Tras una batalla bastante rápida, todos los ninjas quedaron inconscientes en el tejado, con Spider-Man y el diablo a su alrededor. Peter podía oír la respiración agitada del hombre tras la máscara, así que supo que no estaba mejorado. El hombre no se volvió hacia él, pero le preguntó, ¿quién eres? Soy Spider-Man. Primer día de trabajo, ¿y tú? Daredevil o diablo de la cocina del infierno. La verdad es que no tengo preferencia, respondió el hombre, ahora conocido como Daredevil. Antes de que Peter pudiera hacer otra pregunta, Daredevil volvió a intervenir. Eres un niño. Lo dijo con un tono casi asustado. Peter entrecerró los ojos bajo la máscara. No podía suponer nada basándose en su voz. Había oído a hombres de unos 20 años hablar con una voz más aguda que la suya. Observó con más atención al otro justiciero y se dio cuenta de varias cosas. 1. Cuando hablaba, nunca lo miraba directamente. O miraba ligeramente a un lado o hacia abajo. 2. Esperaba unos segundos antes de hablar, como si estuviera escuchando otra cosa. Ladeaba la cara antes de hablar, como cuando la gente intentaba concentrarse en algo. Entonces, en el lapso de 10 minutos, esto es lo que sabía sobre Daredevil. 1. Él era un justiciero. 2. Tenía algún tipo de sentidos mejorados. 3. Él era ciego. Peter tuvo que reconocerle el mérito. Ser un justiciero ciego era bastante impresionante. Sin duda, se ganó el respeto de Peter. Él todavía no confiaba en él, pero Peter no confiaba en mucha gente estos días. Peter se dio cuenta de que aún no había respondido a la declaración del hombre. Sí, supongo que sí. Pero eres ciego, así que no veo el problema. Peter se encogió de hombros. Vio cómo Daredevil se tensaba al decir que el hombre era ciego, lo que le confirmó la verdad. Muchas gracias. No soy ciego. Tú, ni siquiera me miras cuando hablo, miras hacia un lado.
¿Quién eres? Te hago un trato. Me dices quién eres y yo te digo quién soy yo. Peter respondió con un tono descarado. Sabía que el hombre no revelaría su identidad secreta. Por algo la gente se oculta la cara. No le obligaría a quitarse la máscara. Y Daredevil lo sabía. Ambos permanecieron en tenso silencio durante unos minutos antes de que Daredevil exhalara un suspiro tembloroso de su boca y chasqueara los labios antes de responder. Solo, respóndeme esta pregunta, ¿no estás haciendo esto por alguien más, verdad? Te lo prometo, nadie me obliga a hacer esto, solo quiero ayudar a la gente común y corriente por unas monedas. Respondió con voz seria para demostrarle al hombre que no mentía. Se daba cuenta de que escuchaba a su corazón para ver si mentía. Era una táctica que había aprendido en la Sala Roja, muy efectiva para los interrogatorios. Aunque en realidad no le importó, mentiría si dijera que no escuchaba ya los latidos del corazón de Daredevil. De acuerdo, nos vemos luego, chico. Daredevil suspiró antes de acercarse al borde del tejado. Le dedicó una última mirada a Peter antes de hacerle un gesto obsceno desde el edificio y desaparecer de su vista. Bueno, eso ciertamente fue una experiencia. Si no hubiera estado tan distraído por el nuevo justiciero, podría haber visto como un ninja se acercaba sigilosamente a él y se preparaba para pincharlo con una jeringa. Sus sentidos le gritaron un segundo antes de que el ninja le clavara la jeringa en el cuello e inyectara un poco. Peter siseó, se giró y le dio un puñetazo en el pecho, estrellándolo contra la pared. En cuanto su cabeza golpeó el cemento, se desmayó. Peter tropezó un poco, pero se agarró a una pequeña barandilla. No sabía qué había dentro, pero lo estaba desorientando un poco. Ni siquiera se dio cuenta de que se balanceaba demasiado cerca del borde del edificio hasta que literalmente se cayó por el borde y empezó a caer. Así fue como acabó en un contenedor de basura a las 2 de la mañana, gimió al caer sobre una enorme pila de bolsas de basura. Peter salió del contenedor un par de segundos después y aterrizó sobre manos y rodillas. Se incorporó sobre sus piernas inestables mientras se apoyaba en el borde del contenedor. Al menos lo que le inyectaron no lo dejaría completamente inservible. Probablemente ayudó que nunca lo hubieran visto antes y no supieran que tenía un metabolismo acelerado. Sacudió la cabeza para intentar deshacerse del mareo antes de tambalearse hasta el frente del callejón en el que cayó. No había llegado ni a la mitad del camino cuando se dio cuenta de que una mujer lo estaba mirando desde la entrada. Hombre, es solo su primer día de trabajo y no ha podido tener un respiro, ¿verdad? La verdad es que ya no debería sorprenderme, dijo la mujer con un tono ligeramente exasperado. Peter arqueó una ceja bajo la máscara. Debió saber lo que hacía, porque decidió dar más detalles. Tengo la costumbre de encontrarme a menudo con los justicieros de la ciudad. Supongo que tú no eres la excepción. ¿Qué eres exactamente? ¿Una araña? Preguntó. Peter aún estaba un poco confundido por cómo seguía encontrándose con justicieros, pero guardaría esa información para más adelante por si acaso era importante. Sí, me llamo Spider-Man. Entonces, ¿qué hace una chica a las 2 de la mañana, frente a un callejón? Preguntó. Ella resopló. Creí haber oído algo, así que vine aquí a comprobarlo y, efectivamente, hay un nuevo justiciero en mi contenedor. ¿Qué les pasa a ustedes con los contenedores? No sé, lo vi y no pude resistirme. Peter sonrió con suficiencia. Ella puso los ojos en blanco antes de acercarse un poco más al callejón. Peter tensó los hombros por si acaso ella decidía intentar algo. Todavía no confiaba del todo en las mujeres, excepto en Mary Jane. No sabía cuáles eran sus intenciones y eso lo asustaba. Al menos en la habitación roja, sabía que todas eran malas, pero en el mundo real, eran sorprendentemente amables. Eso no significaba que bajaría la guardia. Me llamo Claire, soy enfermera. Ayudo a los justicieros si están heridos o moribundos. A ninguno le gustan los hospitales, así que supongo que a ti te pasa lo mismo, preguntó, recibiendo un asentimiento vacilante de Peter. Si alguna vez necesitas que te curen, llámame a este número, dijo mientras le entregaba una tarjeta con un número. Él la tomó y la guardó en un bolsillo oculto de su muslo derecho. Gracias, eso significa mucho para mí. De ahora en adelante, también intentaré no meterme en los contenedores de basura, dijo, lo que provocó la risa de Claire. Si algo he aprendido de los justicieros, es 1, que son todos abnegados, y 2, que adoran sus basureros. Dijo esto último con voz burlona, lo que le hizo poner los ojos en blanco. Él la saludó antes de saltar al muro y comenzar a subir por la pared del callejón, hasta perderse de vista de ella.
Miró hacia abajo, al callejón, cuando llegó al tejado y saludó amistosamente a la confundida mujer antes de irse a su apartamento. Claire no estaba tan mal,